La empleada humilde es acusada injustamente, hasta que el bebé del millonario lo revela todo. En la lujosa mansión de don Julián, un millonario austero conocido por su trato distante, Ana, una joven empleada con un corazón de oro, se esfuerza por cumplir con su trabajo. Desde muy pequeña aprendió a luchar con dignidad y esperanza, incluso cuando la vida le golpeó fuerte. Su hogar, un pequeño departamento en un vecindario modesto, siempre estaba lleno de risas, aunque el dinero escaseara. Ese día, sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente. Una sombra oscura se cernía sobre la mansión. Isabel, la secretaria ambiciosa de don Julián, había estado tejiendo intrigas, ansiosa por proteger su puesto en el mundo superficial, donde el estatus lo era todo. Un objeto valioso había desaparecido. Y, con el optimismo como arma, decidió que Ana era el blanco perfecto para desviar la atención. ¿Quién más, sino la empleada humilde que siempre traba los platos? Había murmurado a sus cómplices con una sonrisa fría, mientras un escalofrío recorría la espina dorsal de Ana. En el instante en que don Julián, con su mirada penetrante, le lanzó la acusación, el mundo de Ana se desmoronó. Su corazón latía con fuerza. La opresión en su pecho creció. Sentía la incomprensión de los murmullos de los demás empleados. ¿Cómo pudo pasarme esto?, pensaba. Sus manos temblorosas luchando por mantener la compostura. Su miedo la paralizaba, pero en su interior había una chispa de determinación. No se dejaría derrotar. La idea de que su familia pudiera sufrirlas. Iza. Las palabras eran como un eco que resonaban en la mente de Ana. La inquietud crecía. Mientras Ana trataba de descubrir qué había detrás de esa inocente revelación, algo se encendía en su interior. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera extraña, como si Mateo pudiera ser la clave para desbaratar la manipulación concoctada por Isabel. ¿Pero sería suficiente para salvarla? ¿O este pequeño destello de esperanza traería consigo un peligro aún mayor? Las preguntas flotaban en el aire, y el ambiente se tornaba cada vez más denso de misterio. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mateo seguía mirando hacia el pasillo, señalando con sus pequeños dedos algo que solo él parecía percibir. Ana, atrapada entre su desesperación y la confusión, estaba convencida de que aquello era una pista. Pero ¿qué podía saber un bebé? Sin embargo, la risa del niño sonaba como un timbre distante. Hija, esa palabra trascendía la inocencia de Mateo, como si un secreto escondido brotase de su risa. Sin poder contener más su curiosidad, Ana se acercó a la cuna, intentando comprender lo que el pequeño quería comunicar. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó en la mansión. Todos se paralizaron y el ambiente se volvió gélido. Las miradas se dirigieron hacia la puerta principal. Era Isabel, su rostro pálido, casi transparente de terror. Don Julián, el coche se ha estrellado, balbuceó, lo que provocó un silencio tenso en la sala. El corazón de Ana se hundió. ¿Qué?, murmuró, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Las palabras de Isabel pesaban como plomo, cada sílaba era un golpe de incertidumbre. Casi al instante, la figura de don Julián apareció en la entrada. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «Llama a una ambulancia», ordenó con una voz profunda, llena de urgencia. Mientras el caos se desataba, Ana sintió que la desgracia no solo afectaba a la familia del millonario, sino que un torrente de preguntas surgió en su mente. ¿Qué sucedía realmente? Y sobre todo, ¿por qué ese accidente parecía tan fuera de lugar? El murmullo de los empleados se convirtió en un coro de inquietud. ¿Quién estaba conduciendo? ¿Por qué un accidente ahora?, se preguntaban unos a otros. El grito de un hombre resonó.
Era el jardinero quien había corrido hasta la escena. Era el chofer. No estaba solo. Había alguien más en el coche, dijo, y las palabras pesaron como una losa. Un susurro sensual recorrió la sala. Ana sintió que su aliento se detenía. El nombre que nunca pensó escuchar y cuya mención ahora retumbaba: Don Julián. La escena se tornó caótica. Ana, abrumada, buscó respuestas en los rostros de los demás. Algo oscuro, oculto entre las sombras de la mansión, comenzaba a emerger. De repente, la luz del pasillo titiló y la ventana se rompió con un estruendo. El viento entró descontrolado, arrastrando consigo hojas, papeles y con ellos los secretos que había guardado don Julián tanto tiempo. Un álbum cayó al suelo, abierto en la imagen de una mujer que Ana reconoció al instante. Era Iza, la madre de Mateo. La mente de Ana giró como un torbellino. ¿Qué relación tiene ella con todo esto?, pensó mientras las piezas empezaron a encajar, formando un cuadro nefasto. Don Julián no solo había perdido a su chofer en un accidente, sino que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese instante, la risa inocente de Mateo se cortó, y en su rostro apareció una expresión de seriedad. Inquietante. Señaló hacia la ventana rota, como si supiera más de lo que todos los adultos en la sala podrían imaginar. Ana se acercó a él, y mientras lo hacía, sintió que la verdad se fragmentaba y se recreaba alrededor de ella, como un rompecabezas distorsionado. Las cartas se han revelado, musitó una voz del pasado que resonó en su mente. ¿Era posible que Mateo, el pequeño que había sido simplemente un bebé, era la clave que todos necesitaban? ¿O el mero comienzo de algo mucho más oscuro y peligroso? La pregunta se instaló en su pecho, un nudo apretante que prometía transformar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El silencio se transformó en un murmullo colectivo. Nadie estaba preparado para lo que podía llegar a ser. La risa de Mateo se apagó de golpe y un aire pesado llenó la estancia. Ana miró al pequeño, su corazón latiendo rápido mientras una mezcla de angustia y confusión la envolvía. Sus ojos oscuros parecían saber más de lo que cualquier adulto en la habitación podría entender. «¿Qué es lo que ves, Mateo?», susurró, acercándose con cautela, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un estruendo sacudió la mansión. El ruido venía de fuera, un eco de metal retumbando y gritos desmesurados que rompieron el silencio gélido. Ana se giró y vio a los demás empleados, sus rostros pálidos, asomándose por las ventanas, llenos de pánico. «Es el chofer, está malherido», gritó alguien, y con esas palabras, las piezas de un rompecabezas empezaron a encajar de manera aterradora. Don Julián se precipitó hacia la puerta principal, la autoridad desvaneciéndose por la incertidumbre. Ana lo seguía con la mirada, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. «¿Cómo pudo pasar esto?», murmuró, tratando de comprender el caos que se desataba. Pero en ese instante, Mateo empezó a balbucear de nuevo. «Iza, Iza», repetía con esa voz dulce que resonaba entrecortada por el llanto y el ruido exterior. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras la conexión comenzaba a forjarse en su mente. Mateo, con su pequeño mundo de inocencia, estaba tocando una cuerda en el corazón de la tormenta. Fue entonces cuando la figura desmayada del chofer fue traída a la mansión, arrastrando consigo el peso de un secreto devastador. Ana se asomó a la puerta y allí, en el patio, entre el revuelo de los empleados, vio lo que jamás habría imaginado. En la cama de la camioneta, semi-inconsciente, estaba el chofer de don Julián, y junto a él, una mujer. Era Iza. Un susurro de incredulidad recorrió a todos. «Pero si se creía que estaba muerta», exclamó uno de los empleados, mientras otro murmuraba sobre las relaciones secretas. Ana sintió un golpe helado en el estómago. Sí, Iza había sido un fantasma en la vida de don Julián, pero ahora ahí estaba, viva. En un instante, la verdad, todo lo que se había ocultado tras muros dorados y segredos oscuros. Ana sintió que el aire se cortaba. No podía creer lo que estaba presenciando. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Qué verdad se había tejido en torno a su vida en la mansión? La conmoción era palpable. El silencio se volvió denso. Cada persona en la habitación comenzó a murmurar, lanzando especulaciones y preguntas, mirando a Iza como si fuera un espectro inquietante. Algunos hacían gestos de desconsuelo, otros de indignación. «¿Cómo? Esto es una locura». Las palabras volaban como dardos,
mientras cada ojo buscaba respuestas en el rostro de don Julián. Ana se sintió unida a todos esos murmullos, su corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza. Si Iza estaba viva, eso significaba que las cosas no eran las que parecían. ¿Qué había estado haciendo en todo este tiempo? ¿Y qué consecuencias tendría eso para Mateo? En un giro inesperado, el bebé, que había permanecido en silencio, levantó la mirada hacia Ana y sonrió. En su pequeño rostro había una certeza que calmaba toda la vorágine. Iza, Iza, volvió a murmurar, esta vez con más fuerza, y todos se dieron la vuelta hacia él. Esa pequeña palabra había desencadenado un huracán de emociones. Con un golpe en su pecho, Ana sintió que el pasado se encarnaba de nuevo, mientras los rostros alrededor comenzaron a mezclarse en un mar de dudas y revelaciones a la espera de salir a la luz. Y así, en medio de la confusión, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Qué haría don Julián ahora que su vida había recalibrado de manera tan abrupta? Un silencio denso envolvía la habitación, y la respuesta apenas estaba emergiendo en las sombras. Todo seguía siendo un misterio, y Ana no podía evitar preguntar, ¿qué más se ocultaba tras esa verdad desconcertante? El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Iza. La tensión era palpable. Casi se podía cortar con un cuchillo. Ana sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto?, se preguntaba, mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra, Iza, sonaba como un eco en su mente, arrastrando consigo un torrente de emociones confusas. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura. Ana vio cómo temblaban sus manos, entrelazadas detrás de su espalda. De pronto el sonido de la puerta principal, al abrirse, interrumpió el estruendo de murmullos. Era el médico, un hombre de rostro preocupado que había sido llamado a toda prisa. «¿Dónde está el herido?», preguntó con urgencia. Sin embargo, la atención de todos estaba centrada en Iza, quien intentaba levantarse, luchando contra la inercia de su propia existencia. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. Si ella era quien decía ser, ¿realmente podía estar viva? Pero, ¿por qué había desaparecido tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente, escupiendo dudas más que respuestas. Entonces, en un giro inesperado, la pequeña risa de Mateo se apagó abruptamente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño comenzó a llorar, señalando a Iza, y entre sollozos, pronunció una palabra que hizo que todos se quedaran en silencio absoluto. «Mamá». El aire se detuvo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Todos se miraban, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La mirada de Iza se transformó al escuchar esa palabra. De repente, se vio envuelta en un torbellino de emociones. Lágrimas brotaron de sus ojos. Mateo desapareció, mientras su voz titubeaba. El caos que había reinado minutos antes se convirtió en un murmullo de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento, Ana se olvidó del dolor de su propia situación. Lo que estaba frente a ella era algo mucho más grande, algo que cambiaba todo. Entonces vio cómo los ojos de don Julián empezaron a brillar con una mezcla de horror y esperanza. «No puede ser», exclamó. «Iza, te creíamos muerta». Y así, el mundo de Ana comenzó a tambalearse nuevamente. ¿Qué otros secretos se escondían detrás de esas paredes doradas? ¿Cuáles eran las verdaderas razones por las que Iza se había ido? Las preguntas flotaban en el aire, llenando el ambiente con un sentido de urgencia. Ana se sentía atrapada entre un drama que la consumía, y la búsqueda de su propia verdad, cuando de repente el sonido de un teléfono resonó, cortando el tenso ambiente. Era el chofer, que había sido arrastrado dentro de la casa. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero lo que realmente hizo que Ana se estremeciera fue su mirada. «Iza, ayuda», gritó, y todos dieron un paso atrás, choqueados. El hombre estaba visiblemente asustado. «Sé lo que pasó, lo que saben», balbuceó, mientras su respiración se hacía más pesada. Iza dio un paso hacia él, la confusión dibujada en su rostro. El médico la seguía de cerca, esperando que pudiera calmarlo, o al menos, que él pudiera contar la verdad. Pero algo en el tono del chofer sugería que había más en juego. No puedo decirlo aquí», murmuró, casi a un susurro.
El pánico llenó el aire. Ana sintió que todas las miradas volvían a ella. Podía ser que el misterioso accidente, la conexión con Iza y el secreto del chofer estaban entrelazados, en una trama mucho más oscura de lo que jamás se había imaginado. Las revelaciones no hacían más que empezar, y la sensación de que el suelo se deslizaba bajo sus pies se hacía más intensa. «Espera, ¿qué sabes tú? Dímelo ahora», exigió don Julián, su voz temblando de rabia y miedo. El chofer, con lágrimas en los ojos, miró de vuelta a Iza, como si esperara un permiso que jamás llegó. «Si continúas con esto, habrá consecuencias», dijo. Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. ¿Qué secretos caían lentamente desde los altos techos de aquella mansión? ¿Quién sería arrastrado a la oscuridad y quién saldría a la luz? La incertidumbre dejó un vacío pesado en el aire, mientras cada latido del corazón pareció resonar como una amenaza en el silencio. El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Iza. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Ana sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto?, se preguntaba, mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra Iza sonaba como un eco en su mente, arrastrando consigo un torrente de emociones confusas. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura. Ana vio cómo temblaban sus manos entrelazadas detrás de su espalda. De pronto, el sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió el estruendo de murmullos. Era el médico, un hombre de rostro preocupado que había sido llamado a toda prisa. «¿Dónde está el herido?», preguntó con urgencia. Sin embargo, la atención de todos estaba centrada en Iza, quien intentaba levantarse, luchando contra la inercia de su propia existencia. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. Si ella era quien decía ser, ¿realmente podía estar viva? Pero, ¿por qué había desaparecido tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente, escupiendo dudas más que respuestas. Entonces, en un giro inesperado, la pequeña risa de Mateo se apagó abruptamente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño comenzó a llorar, señalando a Iza, y entre sollozos pronunció una palabra que hizo que todos se quedaran en silencio absoluto. «Mamá». El aire se detuvo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Todos se miraban, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La mirada de Iza se transformó al escuchar esa palabra. De repente, se vio envuelta en un torbellino de emociones. Lágrimas brotaron de sus ojos. «Mateo, ¿soy realmente tu madre?», susurró, mientras su voz titubeaba. El caos que había reinado minutos antes se convirtió en un murmullo de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento, Ana se olvidó del dolor de su propia situación. Lo que estaba frente a ella era algo mucho más grande, algo que cambiaba todo. Entonces vio cómo los ojos de don Julián empezaron a brillar con una mezcla de horror y esperanza. «No puede ser», exclamó. «Iza, te creíamos muerta». Y así, el mundo de Ana comenzó a tambalearse nuevamente. ¿Qué otros secretos se escondían detrás de esas paredes doradas? ¿Cuáles eran las verdaderas razones por las que Iza se había ido? Las preguntas flotaban en el aire, llenando el ambiente con un sentido de urgencia. Ana se sentía atrapada entre un drama que la consumía y la búsqueda de su propia verdad. En ese instante, sonó un segundo estruendo desde el exterior, un vehículo que derrapaba, seguido de un impacto fuerte. Los murmullos se apagaron. Todos se giraron hacia la ventana. Ana pudo ver lo que sucedía. Un coche de policía había llegado, y un grupo de oficiales se acercaba, con miradas serias y rostros decididos. «¡Salgan todos!», gritó uno de ellos, mientras otros se dispersaban a su alrededor como si buscaban algo o a alguien. Ana sintió un nudo en el estómago. No podía ser solo una casualidad. Algo más grande se cernía sobre ellos. El chofer, aún revuelto, gritó con desesperación. «Esos hombres de la policía están buscando a alguien. No somos los únicos involucrados. A Iza la han mencionado en el informe», dijo, su mirada oscura llena de terror. El murmullo se volvió un clamor. «¿Qué significa eso?», preguntó uno de los empleados, tratando de entender el lío que apenas comenzaba a desnudarse. «Iza, ¿qué? ¿Sabes de esto?», gritó don Julián, ahora en un tono que dejaba entrever un miedo tangible. A medida que la confusión crecía en la sala,
Mateo, aún derramando lágrimas, volvió a señalar. Iza, Iza, repetía, pero esta vez su voz se ahogó en el aire tenso. La mirada de la mujer se perdió entre sus recuerdos mientras el coro de voces llenaba el espacio. Era evidente que había una conexión mucho más profunda entre ella y los elementos que ahora se desataban. De repente, la alarma de un teléfono resonó entre los murmullos, atrayendo la atención de todos. Era el teléfono fijo de la sala, clamando al ser descolgado. Ana sintió el impulso de contestar, aunque temía lo que pudiera escuchar. El electrón pareció estallar en el aire. Mientras descolgaba el auricular, «Iza», dijo una voz entrecortada y rasposa del otro lado. La habitación contuvo el aliento. Ana sintió que su pulso se aceleraba. «Estás en peligro. Ellos saben». Fue un susurro que hizo que la piel de Ana se erizara. Una advertencia que, dando la vuelta a la mesa, agitaría todo lo que creían saber. La voz se cortó abruptamente. Todos quedaron en silencio. La conexión se rompió. ¿Quién estaba del otro lado? ¿Qué sabía realmente esa persona de Iza? Las preguntas reverberaban como campanas. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Una sensación helada invadió la sala, transformando cada mirada y cada pensamiento. Todo estaba cambiando una vez más rápido de lo que podían procesar. Ana sintió una mezcla de miedo y una creciente necesidad de descubrir la verdad. Si todo esto estaba conectado con su propia vida, lo que seguía podría arrastrarla a ella también. Un nuevo secreto estaba a punto de revelarse, y nadie en la mansión estaba preparado para lo que vendría a continuación. El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Iza. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Ana sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto?, se preguntaba, mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra, Iza, sonaba como un eco en su mente, arrastrando consigo un torrente de emociones confusas. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura. Ana vio cómo temblaban sus manos entrelazadas detrás de su espalda. De pronto el sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió el estruendo de murmullos. Era el médico, un hombre de rostro preocupado que había sido llamado a toda prisa. «¿Dónde está el herido?», preguntó con urgencia. Sin embargo, la atención de todos estaba centrada en Iza, quien intentaba levantarse, luchando contra la inercia de su propia existencia. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. Si ella era quien decía ser, ¿realmente podía estar viva? Pero, ¿por qué había desaparecido tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente, escupiendo dudas más que respuestas. De repente, la pequeña risa de Mateo se apagó abruptamente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño comenzó a llorar, señalando a Iza, y entre sollozos pronunció una palabra que hizo que todos se quedaran en silencio absoluto. «Mamá». El aire se detuvo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Todos se miraban, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La mirada de Iza se iluminó al escuchar esa palabra. De repente, lágrimas brotaron de sus ojos. «Mateo, ¿soy realmente tu madre?», susurró, mientras su voz titubeaba. El caos que había reinado minutos antes se convirtió en un murmullo de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento de revelación, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera cargada. Un disparo resonó desde el exterior. Todos dieron un salto. El caos se desató. «¿Qué fue eso?», gritó alguien, mientras Ana sentía que el mundo se desvanecía. El médico corrió hacia la puerta, seguido de don Julián, que quería saber qué estaba pasando. «No», gritó Iza, atrapada entre el miedo y el impulso de proteger a su hijo. La sala se llenó de incertidumbre. Ana miró a Mateo, cuyas lágrimas parecían ahora más húmedas, cargadas de terror. Un segundo disparo sonó, y Ana sintió un escalofrío en la espalda. En un instante, el chofer, tambaleándose, apareció en el umbral de la puerta, su rostro pálido y lleno de horror. «Ellos vienen», gritó, antes de caer de rodillas. Su camisa estaba manchada de sangre. «Iza, ellos saben lo que hiciste». El aire se volvió gélido. Todos se volvieron hacia Iza. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué hiciste?». «Iza», preguntó en un susurro, mientras un murmullo de pánico ascendía entre los empleados. Las preguntas gritaron en su mente. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué había llevado a la violencia? Don Julián se volvió hacia Iza.
su rostro una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué te pasa? Esto no puede estar sucediendo», la reprendió, su voz rasgada. Iza, con la mirada desgarrada, intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo parecía derrumbarse, hasta que Mateo, con su pequeño cuerpo temblando, miró en la dirección de la puerta y gritó de nuevo: «¡Mamá!». Esa palabra pareció romper el hechizo. Iza se agachó para tomar a Mateo en sus brazos, apretando al niño contra su pecho. «Tengo que protegerte», exclamó con desesperación, pero su grito se perdió entre el murmullo creciente de la multitud. Ana sintió el dolor en su pecho. El clamor de confusión era como un tambor en su cabeza. La vida de Iza y la de Mateo suponía un pesado secreto, y la sombra de la muerte acechaba a su alrededor. La pregunta que todos se hacían era: ¿quién era realmente Iza? ¿Y qué pasaría ahora que el caos había comenzado a desatarse? Las miradas se cruzan, los murmullos crecen, y todos en la sala están atrapados en una tormenta de miedo e incertidumbre. El sonido de sirena se acercaba, y Ana sintió que el suelo se deslizaba. Iza había traído algo más que su regreso. Había traído peligro. Y de repente, un último eco resonó en la habitación. Un rostro conocido apareció entre la multitud, un antiguo amigo de don Julián. «No te acerques, amigo», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. La figura había cruzado la puerta con una mirada que decía más que 1000 palabras. Algo se rompió. Un secreto se agazapó en la penumbra, y el futuro de todos estaba por colapsar bajo el peso de lo que estaba por revelarse. Ana se sintió mareada. El misterio crecía, y con él, la incertidumbre. ¿Qué secretos se estaban destapando? ¿Y quién más estaba involucrado en este giro dramático? La historia apenas comenzaba, y la verdad podía cambiarlo todo. El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Iza. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Ana sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto?, se preguntaba, mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra, Iza, sonaba como un eco en su mente, arrastrando consigo un torrente de emociones confusas. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura. Ana vio cómo temblaban sus manos, entrelazadas detrás de su espalda. De repente, el sonido de la puerta principal, al abrirse, interrumpió el estruendo de murmullos. Era el médico, un hombre de rostro preocupado, que había sido llamado a toda prisa. «¿Dónde está el herido?», preguntó con urgencia. Sin embargo, la atención de todos estaba centrada en Iza, quien intentaba levantarse, luchando contra la inercia de su propia existencia. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. Si ella era quien decía ser, ¿realmente podía estar viva? ¿Pero por qué había desaparecido tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente, escupiendo dudas más que respuestas. De repente la pequeña risa de Mateo se apagó abruptamente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño comenzó a llorar, señalando a Iza, y entre sollozos, pronunció una palabra que hizo que todos se quedaran en silencio absoluto. «Mamá». El aire se detuvo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Todos se miraban, incapaces de profesar lo que acababan de escuchar. La mirada de Iza se iluminó al escuchar esa palabra. De repente, lágrimas brotaron de sus ojos. «Mateo, ¿soy realmente tu madre?», susurró, mientras su voz titubeaba. El caos que había reinado minutos antes se convirtió en un murmullo de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento de revelación, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera cargada. Un disparo resonó desde el exterior. Todos dieron un salto. El caos se desató. «¿Qué fue eso?», gritó alguien, mientras Ana sentía que el mundo se desvanecía. El médico corrió hacia la puerta, seguido de don Julián, que quería saber qué estaba pasando. «No», gritó Iza, atrapada entre el miedo y el impulso de proteger a su hijo. La sala se llenó de incertidumbre. Ana miró a Mateo, cuyas lágrimas parecían ahora más húmedas, cargadas de terror. Un segundo disparo sonó, y Ana sintió un escalofrío en la espalda. En un instante, el chofer, tambaleándose, apareció en el umbral de la puerta, su rostro pálido y lleno de horror. «Ellos vienen»,
Iza, ellos saben lo que hiciste, gritó, antes de caer de rodillas. Su camisa estaba manchada de sangre. Iza, ellos saben lo que hiciste, volvió a repetir, pero su voz se apagó en el aire. El aire se volvió gélido, y todos se volvieron hacia Iza. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué hiciste, Iza?, preguntó en un susurro. Las preguntas gritaron en su mente. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué había llevado a la violencia? Don Julián se volvió hacia Iza, su rostro una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Qué te pasa? Esto no puede estar sucediendo. La reprendió, su voz rasgada. Iza, con la mirada desgarrada, intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo parecía derrumbarse, hasta que Mateo, con su pequeño cuerpo temblando, miró en la dirección de la puerta y gritó de nuevo. «Mamá». Esa palabra pareció romper el hechizo. Iza se agachó para tomar a Mateo en sus brazos, apretando al niño contra su pecho. «Tengo que protegerte», exclamó con desesperación. Pero su grito se perdió entre el murmullo creciente de la multitud. El chofer, tirado en el suelo, subió la mirada hacia Iza. «No sabes a quién has desafiado. Están cerca, la mafia ya sabe quién eres». Sus palabras causaron un escalofrío entre los presentes. Ana sintió que el aire se llenaba de un terror palpable. «¿Mafia? ¿Qué mafia?», preguntó, el miedo apretándole la garganta. «Yo me metí en problemas», confesó Iza, su voz temblando. «Pensé que estaba a salvo, pero tenía que salir de la ciudad. No tuve más opción». Ana sintió que el mundo se desgarraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre Iza y su desaparición estaba cayendo en pedazos. «¿Pero qué tiene que ver con el niño? ¿Por qué no dijiste nada?», insistió don Julián, sus ojos fijos en Iza, que ahora temblaba con terror. Mateo, aún aferrado a su madre, miraba a su alrededor con incomprensión. La atmósfera era tensa. Ana sintió que el caos invadía su mente. La realidad de lo que estaba pasando era imposible de asimilar. Iza no era solo una madre, era una fugada, una mujer marcada con una peligrosa conexión. En ese momento, otro sonido hizo eco en el ambiente, el estruendo de una puerta que cruje al abrirse violentamente. Desde la entrada, un grupo de hombres con trajes oscuros entró en la sala, sus rostros serios como la muerte. «Buscamos a Iza», gritaron. Nadie se movió, el miedo paralizó a todos. Era claro que no solo había secretos enterrados, sino un peligro real que acechaba a todos. Ana, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, comprendió que todo lo que había vivido hasta ahora estaba a punto de cambiar de nuevo. La verdad estaba asomando, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué harían todos ahora con esta nueva amenaza? ¿Iza podría realmente proteger a Mateo, o su pasado los atraparía a todos en un juego mortal? El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Iza. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Ana sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto?, se preguntaba mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra Iza sonaba como un eco en su mente, arrastrando consigo un torrente de emociones confusas. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura. Ana vio cómo temblaban sus manos, entrelazadas detrás de su espalda. De repente, el sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió el estruendo de murmullos. Era el médico, un hombre de rostro preocupado que había sido llamado a toda prisa. «¿Dónde está el herido?», preguntó con urgencia. Pero la atención de todos seguía centrada en Iza, quien intentaba levantarse, luchando contra la inercia de su propia existencia. Ana sintió que un nudo le oprimía la garganta. Si ella era quien decía ser, ¿realmente podía estar viva? ¿Pero por qué había desaparecido tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente, escupiendo dudas más que respuestas. De repente, la pequeña risa de Mateo se apagó abruptamente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño comenzó a llorar, señalando a Iza. Y entre sollozos, pronunció una palabra que hizo que todos se quedaran en silencio absoluto. «Mamá». El aire se detuvo. Ana sintió que se le cortaba la respiración. Todos se miraban, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La mirada de Iza se iluminó al escuchar esa palabra. De repente, lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Mateo? ¿Soy realmente tu madre?», susurró.
mientras su voz titubeaba. El caos que había reinado minutos antes se convirtió en un murmullo de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento de revelación, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera cargada. Un disparo resonó desde el exterior. Todos dieron un salto, el caos se desató. ¿Qué fue eso?, gritó alguien. Y Ana sintió cómo el mundo se desvanecía. El médico corrió hacia la puerta, seguido de don Julián, que quería saber qué estaba pasando. «No», gritó Isa, atrapada entre el miedo y el impulso de proteger a su hijo. El ambiente se llenó de incertidumbre. Ana miró a Mateo, cuyas lágrimas parecían ahora más húmedas, cargadas de terror. Un segundo disparo sonó, y Ana sintió un escalofrío en la espalda. En un instante, el chofer apareció en el umbral de la puerta, su rostro pálido y lleno de horror. «¡Ellos vienen! Isa, ellos saben lo que hiciste», gritó, antes de caer de rodillas. Su camisa manchada de sangre hizo que todos se congelaran. El aire se volvió gélido, y todos se volvieron hacia Isa. Ana sintió como su corazón intentaba salir de su pecho. «¿Qué hiciste, Isa?», preguntó, en un susurro. Las preguntas gritaron en su mente. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué había llevado a la violencia? Don Julián se volvió hacia Isa, su rostro una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué te pasa? Esto no puede estar sucediendo», la reprendió, su voz rasgada. Isa, con la mirada desgarrada, intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo parecía derrumbarse, hasta que Mateo, con su pequeño cuerpo temblando, miró en la dirección de la puerta y gritó de nuevo: «¡Mamá!». El sonido de otro disparo resonó otra vez, y una figura oscura atravesó la puerta. Era una mujer con una chaqueta negra y una mirada feroz. «Isa, estamos en problemas», gritó. El caos se intensificó. Nadie sabía quién era, pero todos podían sentir que algo oscuro se avecinaba. Ana sintió que el aire se volvía más pesado. «Mujer peligrosa», pensó, pero no podía apartar la vista. Entonces la nueva llegada se giró hacia don Julián con una mirada llena de desprecio. «No es solo Isa quien está en problemas, tú también lo estás». Las palabras resonaron como un trueno en la sala. «Isa, el acuerdo no se cumplió. Te buscábamos», la mujer reveló con voz autoritaria. Isa palideció aún más, y la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. El secreto, el motivo detrás de la desaparición, el accidente, todo estaba conectado. «¿Qué significa eso, Isa?», preguntó don Julián, sintiendo que el aire se terminaba. La mujer de negro se acercó, sus ojos fijos en Isa. «Tu pasado te ha alcanzado. La mafia sabe que has traicionado a uno de los nuestros». Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Isa no solo era una madre, tenía un pasado criminal. El caos que rodeaba a Mateo no era solo un juego de familia. La familia, la traición y el peligro estaban ahora en él mismo plato. Isa, temblorosa, finalmente habló. «Lo hice por Mateo. Yo no pude, no tuve otra opción», murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Un silencio pesado llenó la habitación, una mezcla de shock y la necesidad de entender. «Sal ahora», gritó la mujer de negro, mientras la puerta se estremecía por otro golpe. «Tú no estás a salvo aquí, y él tampoco». Todo el mundo empezó a moverse, tratando de encontrar una salida. Ana, sintiendo el miedo calar hasta los huesos, miró a Mateo, quien seguía en los brazos de Isa, su pequeño rostro, lleno de confusión y terror. «¿Qué va a pasar ahora?», pensó Ana, sintiendo que la verdad era como un monstruo en la oscuridad. Desde ese momento, cada segundo contaba. La vida de todos estaba en juego y el misterio apenas estaba comenzando a desenredarse. La pregunta latía en su mente: ¿podrían escapar de este caos juntos? ¿O estaba destinado a desmoronarse todo lo que habían construido, revelando secretos que nunca debieron ser contados? El silencio seguía siendo denso en la habitación, y todos los ojos estaban fijos en la figura de Isa. La tensión era palpable, como si todo fuese a explotar en cualquier momento. Ana sentía que su corazón latía con fuerza. «¿Qué significa esto?», se preguntaba, mientras la risa inocente de Mateo seguía resonando en sus oídos. Esa palabra, Isa, sonaba como un eco en su mente, llenándola de confusión y preocupación. Don Julián, con el rostro pálido, parecía perder toda su compostura.
Ana vio cómo temblaban sus manos entrelazadas detrás de su espalda. La llegada del médico había interrumpido el caos, pero la atención de todos seguía centrada en Iza. Ella parecía luchar contra su propia existencia. Si realmente estoy aquí, ¿por qué mi vida es un desastre?, pensaba Iza, con lágrimas rodando por su rostro. De repente el sonido de un segundo disparo resonó desde el exterior, sacudiendo a todos. ¿Qué fue eso?, gritó alguien, y Ana sintió que se le cortaba la respiración. El médico miró hacia la puerta con preocupación, mientras Iza se encogía de miedo. Ella tenía que proteger a Mateo, pero la realidad estaba a punto de desmoronarse. «Ellos vienen», chilló el chofer, su voz llena de desesperación, mientras se arrastraba por el suelo. Sus ojos estaban llenos de terror. Su camisa manchada de sangre hacía que todos se congelaran. «Iza, ellos saben lo que hiciste». La atmósfera se volvió gélida. Ana y los demás miraban a Iza, buscando respuestas, pero ella no podía emitir palabra. «¿Qué hiciste, Iza? ¿Por qué esto está pasando?», murmuró Ana, sintiendo que cada segundo contaba. El silencio se transformó en un clamor. Preguntas, acusaciones, murmullos llenaban el aire. «Es que no lo entiendo, Iza. ¿Qué tienes que ver con la mafia?», exigió don Julián, sus ojos fijos en ella. La rabia y el miedo coexistían en su mirada. El reloj marcaba el tiempo de sus corazones acelerados. Las palabras de la mujer de negro retumbaron en la habitación. «Tu pasado te ha alcanzado. La mafia no perdona», exclamó, su tono implacable. «Y tu niño está en peligro». En ese instante, Mateo, todavía en brazos de Iza, comenzó a balbucear. La tensión era tan intensa que Ana temía que el pequeño se asustara más. Iza dio un paso hacia ellos, las palabras atoradas en su garganta. «Lo hice por amor», pero no pudo seguir. En su mirada se reflejaba el miedo y la culpa. Y en medio de esa tormenta de emociones, la figura de la mujer de negro giró. Su mirada se centró en don Julián. «Si quieres proteger a tu hijo, tendrás que actuar ahora», le dijo. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal, y el sonido del metal se desgarró por el aire, como un mal presagio. «No, no», pensó Ana, el nudo en su garganta se hacía más grande. «Esto no puede estar pasando». La mujer de negro tomó la delantera y anunció: «Salgan todos, ahora». Fue en ese preciso momento que la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró, con miradas implacables y frías. «Deténganse, sabemos que está aquí», gritaron. El pánico se apoderó de la sala. «¿Iza?», preguntó uno de ellos, su voz resonante como un trueno. «No», balbuceó Iza, mientras se aferraba aún más a Mateo. Un destello de luz iluminó su rostro, y todos comprendieron que el caos era solo el principio. Ana sintió que todo giraba a su alrededor. Todas las relaciones, toda la vida que habían conocido, estaba a punto de cambiar dramáticamente. «Papá», gritó Mateo, señalando a don Julián. Y ese fue el momento que partió en dos la realidad. Todos, incluidos los atacantes, se congelaron. La revelación era poderosa y devastadora. Mateo no solo era un niño en medio de todo esto, su conexión con don Julián trascendía lo que sabían. Y el eco de la palabra resonó, llenando el aire de una nueva intensidad y llevando el horror a un nivel sin precedentes. La sala se volvió un torbellino de emociones y gritos. Mientras la verdad sobre quién era realmente Mateo tenía la capacidad de cambiarlo todo. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Cómo es posible esto?», pensó. «¿Quién es realmente Iza y qué más esconde?». Todo estaba a punto de colapsar, y en el caos cada mirada estaban llenas de preguntas inesperadas. ¿Cómo escaparían de esta tormenta? La verdad había comenzado a gritar, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. La habitación se estremeció con el horror palpable cuando el rostro de Mateo gritó «mamá» de su pequeño pecho. Iza, con el corazón destrozado y la mente confusa, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La verdad, como un fantasma amenazante, flotaba en el aire. Mateo no era solo su hijo, era también el hijo de don Julián. «¿Cómo pudo ser?», murmuró don Julián, su voz temblorosa cargada de incredulidad. Sus manos, antes firmes, ahora mostraban signos de debilidad. Un sudor frío comenzó a descender por su frente. El caos a su alrededor resonaba como un eco interminable. Los hombres armados estaban ahí, cerca, y la atmósfera se desbordaba de peligro. «Quítate de en medio, nadie está a salvo aquí»,
gritó la mujer de negro, mientras sus ojos ardían con el fuego del miedo y la determinación. Una amenaza se cernía sobre ellos, y todos lo sabían. Isa, deseando proteger a su hijo, lo apretó aún más contra su pecho, sintiendo su calidez, su fragilidad. Los disparos resonaban en la distancia, como tambores de guerra, abrumando sus sentidos. El chofer, semi-inconsciente en el suelo, levantó la cabeza. «La mafia está después de vos, Isa. No puedes quedarte aquí», balbuceó, su mirada llena de terror. Las palabras se transformaron en puñaladas que desgarraban el silencio. Todos parecían atrapados en un instante aterrador, observando, conteniendo la respiración. Fue en ese momento que la mujer de negro se movió con rapidez, empujando a Isa hacia la puerta. «¡Corre, ahora!», gritó, y la urgencia en su voz resonó como un aviso. Isa parpadeó, sopesando la decisión de escapar o enfrentar lo inevitable. Don Julián, en un acto de desesperación, se interpuso. «No, Isa, no puedes dejarme a Mateo. No quiero perderte otra vez». Su voz se rompió, y tras años de desconfianza, el anhelo de ser una familia se intensificó. Isa lo miró, y en sus ojos brilló la chispa de una vida que podría volver a ser. De repente, la puerta se abrió de un golpe. Hasta el último rincón de la habitación entró una luz brillante que hizo que todos se paralizaran. Era la policía, con sus uniformes azules, y una autoridad innegable. «Al suelo, nadie se mueva», ordenaron, y los hombres armados, sorprendidos, se congelaron. Las miradas se cruzaron. El tiempo parecía detenerse. Mateo miró a su madre, buscando respuestas, mientras Isa, aún temerosa, sintió que una nueva esperanza se encendía en su interior. La presencia de la policía significaba una posibilidad: libertad, protección, o tal vez una nueva trampa. La mujer de negro se tornó hacia Isa, su rostro ahora menos feroz. «Solo tienes que decir la verdad. Esa es la única manera de salir de esto». Isa asintió, sintiendo por primera vez que podía tomar control. El futuro de Mateo, su hijo, desencadenaba su determinación. «Voy a hablar», dijo Isa, firme y decidida. Las piezas de su historia, antes dispersas por el miedo y el secreto, empezaron a encajar. Explicar lo que había sucedido, aunque doloroso, era el primer paso hacia un nuevo comienzo. Las sirenas sonaban más alto, mientras ella, tomada de la mano de Mateo, dio un paso al frente. La veracidad de su vida, sus errores y traiciones, como un torrente desbocado a punto de fluir. «Mi nombre es Isa, y esta es mi historia». El aire se detuvo nuevamente. Una sensación de alivio lo envolvió todo. A medida que la policía comenzó a tomar declaraciones y a arrestar a los hombres, el caos se desvaneció, dejando atrás el eco de su falta de verdad. Las sirenas ahora se convertían en un símbolo de esperanza. Con el tiempo, la verdad fue iluminando las sombras. Isa reconstruyó su vida, y Mateo creció con la fuerza de una madre cuya lucha nunca se rindió. La vida continuó fluyendo, y justo cuando la calma empezaba a sentarse, te pido que no dejes que esta historia termine aquí. Esto es crucial. Tienes que suscribirte ahora. Hazlo para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destroza ese botón de me gusta ahora mismo para ayudar al canal a crecer y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Tu participación es fundamental. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Vamos, hazlo ahora.